Buenos días, alumnos. Bueno, en este video vamos a ver un resumen de la clase de esta semana. Para eso he preparado este pequeño script. Bueno, lo primero que hemos visto ha sido el editor V. De hecho, creo que esto lo hemos practicado bien, pero igual vamos a hacer una reseña rápida. Por ejemplo, para esto he creado el archivo días, que lo pueden ver aquí dentro de mi escritorio, mi directorio home. Y bueno, para mostrarles un poco el contenido de días, simplemente es un archivo que lo he diseñado de tal forma que tenga duplicidad en alguno de sus campos para hacer algunos ejemplos. Ok, listo. Dicho esto, vamos a empezar. Vamos a ver las actividades. Por ejemplo, nosotros sabemos que para entrar a editar un archivo en modo V tenemos que hacer V y el archivo V días. Inicialmente, cuando entramos, nos dice el número de líneas del archivo y el número de caracteres. Por defecto entramos en modo comando, ¿sí? Si queremos entrar a modo inserción, simplemente presionamos la I y nos va a salir acá insert, modo inserción. En este modo es tan igual como trabajar con un archivo de texto convencional. Puedo presionar enter, puedo escribir lo que quiero, enter nuevamente y muchas cosas. Si me equivoqué en algo, lo borro con backspace y todo lo demás, ¿sí? Ese es en el modo inserción. En este caso vamos a trabajar más sobre el modo comando, ya que es ahí donde encontramos varias herramientas o atajos para hacer algunas funciones. De hecho, en el modo comando hay que tener mucho cuidado con presionar alguna tecla que podemos hacer, que puede ejecutar, borrar algo, ¿sí? Entonces, para esto vamos a seguir las siguientes instrucciones. Por ejemplo, si yo quisiera buscar, lo primero que voy a hacer es buscar una cadena. En este caso la cadena miércoles. Entonces vamos a buscar la cadena miércoles. Para ello, estando en el modo comando, no veo nada aquí. Miren cómo va a cambiar esta parte de la esquina inferior izquierda. Para buscar algo tengo que hacer el slash. Ok, ya aparece el slash automáticamente y pongo la cadena que quiero buscar, miércoles por ejemplo, y presiono enter y miren, el cursor se posicionó en la primera coincidencia miércoles. Si yo quisiera buscar más coincidencias de miércoles, simplemente presiono la palabra N, que hace referencia a next, siguiente, ¿no? Y de esta forma, si tuviera más coincidencias, voy a poder buscarlas rápidamente, ¿no? Noten que V es muy importante cuando trabajamos con archivos muy grandes. Si es con archivos pequeños, basta con entrar en modo inserción o con cualquier editor de texto y movernos a la línea que queremos modificar y listo. Pero cuando trabajamos con archivos de 500 líneas, de ese volumen, necesitamos obviamente un editor poderoso como V, que nos permite rápidamente posicionarnos en algún lugar y modificar un dato específico. Sí, sigamos. Luego tenemos la cadena de reemplazo. Eso sí lo hemos visto en clase, por ejemplo. Y básicamente es sustitución, la cadena que queremos cambiar y la modificación. Esta es la cadena a coincidir y la modificación, ¿no? Hay dos opciones: la de trabajar con S, donde solamente nos va a modificar una sola cadena, y la de trabajar con porcentaje, de la siguiente forma: simplemente hacer porcentaje S lunes, ¿sí? Y eso nos va a cambiar todas las coincidencias que encuentre de lunes a esta expresión, lunes, ¿sí? Luego nos vamos a ver lo que es el set number. Eso es para, como vimos en clase, nos coloca una numeración a cada una de las líneas. Ojo, vamos a poder seguir editando las líneas porque la edición nunca nos va a permitir, editar lo que son los números, ¿no? Para salir de eso, ¿no? A veces puede ser fastidioso, ponemos set no number y ya nos muestra el archivo de la forma original. Al último vamos a ver trabajar con grabar, salir, y esta opción con admiración hacia abajo, que me va a permitir, si he hecho muchos cambios y a lo mejor quiero regresar a su cambio original, a como estuvo el archivo desde el inicio, entonces usaré
con admiración hacia abajo. De hecho lo voy a hacer un ejemplo más tarde. Luego otro comando muy importante es cuando ya sabemos qué línea queremos modificar. Por ejemplo, yo quiero modificar el jueves y sé que el jueves es la línea 4. Entonces si quiero modificar la línea 4, esa línea de aquí, y el cursor puede estar en la línea 500, yo simplemente hago 2 puntos, como pueden ver acá. Cada comando que presione va a verse acá, ¿sí? Y pongo 4 y automáticamente el cursor se movió a jueves. Puedo hacer lo mismo con 8, puedo hacer lo mismo con 12. Ven cómo el cursor va cambiando. Y puedo hacer lo mismo con acá 16 y listo, que es la última línea, ¿no? Perfecto. ¿Qué más sigue? A ver, comando dd, que lo hemos visto en clase, eliminar una línea. Si pronunciamos 3dd es eliminar 3 líneas, es cortar 3 líneas, ¿no? Porque se guardan en el buffer del B. Si hacemos YY va a copiar las líneas, ¿no? Tanto para cortar o para copiar necesitamos, esa utilidad se usa para pegar las líneas en algún otro lado, entonces para eso usamos el P, ¿sí? Luego tenemos deshacer un cambio anterior. Por ejemplo, accidentalmente vamos a borrar miércoles de aquí con DD y de repente nos damos cuenta que nos hemos equivocado, que eso no debíamos haber hecho. Entonces para deshacer el cambio inmediatamente anterior usamos U, ¿sí? Para eso sirve U. Luego para cuando el archivo es muy grande, de hecho ayuda bastante, en vez de estar bajando con Tab o avance página, sirve bastante moverse con algunos comandos, como el caso de, ¿no? H mayúscula, L y M, ¿no? Por ejemplo, el caso de, imagino que H debe ser de cabecera, H mayúscula, nos movemos al inicio. Luego para movernos al final es M mayúscula. Y para movernos este es al punto medio. Y para movernos al final viene a ser, debe ser algo como low o algo así, L mayúscula, ¿sí? Punto más bajo. Ok. Y eso sería básicamente las herramientas más útiles que yo he trabajado con B. De hecho existen un montón. Podemos insertar una línea hacia abajo, por ejemplo con O. Pero como le digo, lo que le he mencionado en este script es un resumen que yo considero que sí deberían al menos memorizarse esto, porque de hecho sí lo veo muy útil en el día a día que ustedes van a trabajar con sistemas de Linux. Les va a servir bastante, ¿sí? Y por último, bueno, ya digamos, acá por ejemplo a mi archivo le he agregado esto. A lo mejor voy a no sé, pues borrar esta línea. Vamos a cortar 3 veces esta línea ¿no? Y lo vamos a pegar acá. Vamos a cortar 5 líneas de acá o copiar. Como pueden ver, he hecho muchos cambios, ¿sí? He hecho muchos cambios y ya perdí la forma del archivo original. Entonces, para regresar ahí a la forma original, tendría que yo usar, bueno, el comando, como pueden ver acá, presiono 2 puntos, ¿no? Y utilizo la E con signo de admiración hacia abajo. E con admiración hacia abajo. Y noten cómo va a cambiar esto al formato original o a la forma original. Y cambia. ¿Sí? Muy útil también. Sí. Adicionalmente, si de repente sí queremos agregar una nueva línea, o sea, a lo mejor hemos querido agregar una nueva línea en el archivo, nueva línea. Entonces, para grabar ese cambio tenemos que hacer nuevamente 2 puntos, como pueden ver acá. Si quiero grabar, simplemente hago W. Si quiero grabar y salir, hago esto, WQ y sin denominación hacia abajo. Si quiero salir sin guardar cambios, simplemente hago Q hacia abajo. En este caso vamos a hacer escribir y me dice, se ha escrito una línea más, bueno, 15 líneas porque tenía 14 al principio y listo. Si quiero salir, 2 puntos, Q hacia abajo, Q sin denominación hacia abajo y salimos. Ok, eso sería todo en cuanto al editor B. Otro comando que hemos visto es el sistema de archivos. Bueno, no sé si separar los videos. Bueno,
en esta parte vamos a hablar del sistema de archivos. ¿Sí? Para esto vamos a usar, bueno, algunos se preguntarán, y de hecho muchos hemos escuchado que es un sistema de archivos, y un sistema de archivos es, digamos, un mecanismo, una estructura de datos que nos va a permitir acceder a la información en un disco. Es decir, todo disco, para poder ser escrito o ser trabajado desde un sistema operativo, necesita un sistema de archivos, que es cómo se va a organizar la información, qué metadatos va a tener, qué estructura va a tener digamos, los archivos en mi sistema operativo, y eso lo defino como un sistema de archivos. ¿Ok? Ahí existen archivos muy conocidos como los usados por Windows, los FAT32, que ya no sé, hoy en día pues ya no se suele usar. Ahora Windows trabaja, casi todos los sistemas Windows trabajan sobre NTFS, ¿sí? Y existen diversos sistemas en Linux, ¿sí? Para ello para ver un poco algunos sistemas operativos, unos sistemas de archivos en Linux, vamos a ver el comando mount, ¿sí? Como pueden ver, aquí tenemos varios montajes que se han realizado sobre el sistema. Muchos de estos son propios, hechos por el propio sistema, ¿ok? Así como Windows crea archivos temporales, ¿sí? Crea muchos archivos temporales, con lo cual nosotros, que son de uso propio del sistema y que por ende nosotros no debemos modificarlos ni trabajar sobre ellos, Linux también crea muchos archivos o montajes propios del sistema y que no debemos manejarlos. Nosotros nos vamos a centrar por ello en aquellos que empiecen o que hagan referencia a un dispositivo, como puede ser los que empiecen con D, ¿sí? Como puede ver acá, mi sistema de archivos, ¿no?, que me muestra es dev sd3 dev sda1. SDA hace referencia al dispositivo. En este caso, como tengo solo un disco, tiene la numeración SDA. Si tuviera otro disco e insertara otro disco, esa numeración, o simplemente un USB, ese disco se va a ver como SDB, ¿sí? Y así podemos tener SDC, SDD, en fin. Ahora, lo siguiente es, ya habiendo visto esto, ¿qué representa SDA1? SDA1 representa la primera partición del disco SDA. Y SDA3, profesor, SDA3 representa la tercera partición del disco SDA. ¿Ok? Ahora, profesor, ¿por qué no se ve SDA2? Porque debe existir, ¿no? De hecho, sí existe. Para ello vamos a verlo con SDA disk-L. ¿Ok? Este comando fdisk fixdisk, bueno, nos va a permitir ver las particiones del disco, todas las unidades que yo tenga. En este caso reconoce solamente un disco. Y acá puedo ver, por ejemplo, que tengo el disco 2 o la numeración 2 es el famoso swap, ¿no? Y por eso no aparece en punto de montaje. ¿Ok? Acá vemos las capacidades de los discos. El swap es de 2 GB y la partición, en este caso, ¿no?, el SDA3, que el SDA3, si ustedes ven acá, es la partición root o raíz. Perdón, la partición raíz. Esa partición pesa 18 GB aproximadamente, ¿no? Regresando acá al comando mount, que todavía lo tenemos aquí, hay 3 campos importantes. El punto, el dispositivo que vamos a montar, en este caso la partición SDA3. ¿Dónde se va a montar esa partición? Esa partición se va a montar en la raíz, viene a ser mi origen o mi raíz de mi sistema de archivos. Y luego es el tipo de sistema de archivos, que es XFS. Este es un nuevo sistema de archivos usado por los Linux actualmente, y que es un sistema de archivos escalable. Me va a permitir hacer incluso tiene gestión de espacio en caliente, ¿no? Eso lo van a ver de hecho más adelante cuando tengan que trabajar con discos o almacenamiento, aumentar el tamaño del disco siempre que haya espacio no particionado. Es un sistema de archivos muy escalable, de alta prestaciones, ¿sí?
Antes, en CentOS 6 hacia abajo, Linux solía trabajar con extendida 4, ext4, y los CentOS o kernel 2.2 más o menos hacia atrás solían trabajar con extendida 3, hasta kernel 2.4, me parece. ¿Sí? Otro detalle importante es que este es un disco read-write, o sea, de lectura y escritura. ¿Sí? Las particiones son de lectura y escritura. Hay particiones, como el caso de las lectoras, que son de solamente lectura, ¿ok? Como el caso de las lectoras no podemos escribir sobre una lectora, ¿no? Acá un ratito. De hecho, el video ustedes lo pueden cortar o moverse de repente al campo que les interesa, ¿no? Yo para estar editando el video sí me voy a demorar. Por ejemplo, acá yo ya vieron, he conectado el ISO a la unidad de DVD, que es como si hubiese insertado un disco, que de hecho me aparece aquí. El sistema lo automontó, yo no tuve que montarlo, como pueden ver. Ok, y cómo veo esto, bueno, con el comando mount veo que se ha agregado una nueva partición. Noten que esta parte es distinta a las particiones anteriores. Esta partición se llama SR0, que se está montando sobre esta ruta, ok, y que el tipo es ISO, el sistema de archivos es ISO 9660 y que es de solo lectura, read only, ok. Con esto ya tenemos, ¿no? Vamos a ver todas las particiones. Ahora, profesor, quedó pendiente ver en clase, por ejemplo, cómo montar una unidad de USB. Bueno, en este caso, de hecho, sí, vamos a montar el USB. Yo ya tengo el USB conectado, solo lo que voy a hacer es conectarlo a la máquina virtual. A ver, vamos a ver. Voy acá, dispositivos removibles, y vamos a Kingston, conectar. No, vamos a esperar, a lo mejor. Ok, ya se montó el USB. Como pueden ver, este disco, el USB es un disco SDB, ok, SDB, y que tiene solo una partición que es SDB1, ¿no? Y que está montado sobre esta unidad con el tipo de archivo Fuzzball. Bueno, este tipo de archivo en verdad no trabajamos con Fuzzball. De hecho, para yo montarlo he tenido que, y este es read write, ¿no? Yo he tenido que instalar un paquete. Por defecto no me reconoce. Sí, bueno, reconoce el sistema pero no lo puede montar. ¿Cómo saben que lo reconoce? Porque hace un image y les muestra ahí, oye, se ha insertado un dispositivo, ¿no? Removible, un disco removible, un USB, ¿no? Y que es un archivo que va a trabajar con que tiene la partición SDB1, ok. Acá incluso más adelante te dice la capacidad del disco. El image es un comando muy útil cuando nos puede mostrar errores recientes, ¿no? El image empieza a registrar información desde que el sistema inicia, ¿no? Cada driver que levanta, y obviamente se mantiene, se sirve en el proceso que la máquina está prendida para mostrarnos más eventos, ¿no? Cuando insertamos memoria, cuando la sacamos, cuando un proceso falla, cuando hay un error. El image es muy útil. Bueno, vamos a, como pueden ver en este caso, yo cuando una vez que ya montaste el USB, ya automáticamente se monta, ¿no? Para yo poder instalar, he tenido que instalar el paquete NTFS 3G, que es el sistema de archivos con el cual trabaja Windows. Sí, he tenido que hacer esto. Luego he tenido que montarlo, que en este caso lo he montado aquí, yo lo puedo montar en otro lugar, y automáticamente pues ya se puede ver y yo ya puedo trabajar. ¿Cómo puedo ver? ¿No?
entro a la ruta que lo ha montado, que es esta de acá, que es bien rara, y ahí puedo hacer un ls y puedo ver todos los archivos que yo tengo, ¿no? Esos son los archivos que yo tengo en mi USB. ¿Sí? Ese es con respecto a montar. Si alguno de repente quiere probarlo y no le funciona, me puede avisar, mandar una pregunta o de repente verlo en Lab y ahí lo podemos ver. ¿Sí? Después, bueno, acá hay otros comandos. Acá está de hecho como lo monté la primera vez. O sea, si ustedes quieren hacerlo. Otro comando que también es importante que está en el manual es de diskfree. En este caso, diskfree solo me muestra la partición, en este caso la partición SDA3, con un porcentaje de uso de 29% en la unidad raíz, ¿no? Si acá, por ejemplo, me aparece que son, bueno, lo disponible son 13 GB, lo usado son 5 GB. Aquí, por ejemplo, como pueden ver, la unidad de CD siempre está a 100%, o sea, no se puede escribir. La unidad de DB, la partición DB1, por ejemplo, que es la partición boot, o perdón, DB1 es de USB, ¿no? Está al 76% también en uso. Yo puedo, para verlo mejor, para poder ser leído human, ¿no? df-h, haciendo expresión a human, nos va a mostrar acá, por ejemplo, en megas, ¿no? En gigas, una lectura un poco más legible, ¿no? ¿Sí? Si ustedes suman 475 más 489 más 482 más 489 más 154 más 98, que son particiones, perdón, más 159 y de ahí a 98, todo eso es el tamaño de la swap, que son 2 GB aproximadamente. ¿Sí? Son archivos que el sistema lo maneja así, pues, ¿no? Son temporales. Y que esos temporales nosotros lo vemos acá, ¿no? Cuando hacemos el mount ¿no? Acá tenemos varios temporales, ¿no? Que son propios de uso del sistema. ¿Sí? Bueno, luego había, ¿cómo podemos crear? Quiero mostrarles el comando alias. Como pueden ver, yo presiono alias y me sale todos los alias del sistema. Estos son alias que ya están creados, que yo no los he creado, que ya existen. Uno muy útil, de hecho, es LL, para no estar escribiendo ls-l y poner, no sé, esto. Simplemente presiono LL porque ya está creado, LL, y miren, aparece lo mismo. Este comando LL se utiliza bastante. Y es que es muy útil crear alias de comandos cuando tenemos comandos muy extensos que los usamos a cada momento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a etc y de pronto quiero hacer un LL y me va a mostrar. Es más rápido. Asimismo, yo puedo crear mis propios comandos de la siguiente forma, ¿no? Alias, ¿no? Y creo un alias hacia el comando clear, por ejemplo, borrar, no sé, ¿no? Y cuando hago alias, me aparece alias clear igual borrar. Entonces, con esto ya podemos usar, por ejemplo, borrar. Sí. Ok, bueno, ahí omití de hecho acá hay que ordenarlo. Aquí va el alias que queremos crear. Ok. Alias borrar igual. Vemos que se ha creado y vamos a usar, y así funcionan los alias. Si queremos borrar este alias, simplemente alias, ok, listo, y ya no está, ok. Luego vamos a ver lo que es visualización de archivos. Acá, bueno, ya esto yo creo que varios lo han manejado. De hecho hay otros comandos, pero que cat, more, less, que ya lo hemos visto en clase y que, bueno, creo que no hay muchas dudas ahí porque es muy usado, ¿no? Bueno, simplemente voy a ver en mi archivo días. A ver, vamos a ir a mi archivo días nuevamente. Aquí quiero enfatizar
que por defecto el cut me va a permitir cortar, digamos, obtener ciertas filas, ¿no? O columnas de partes de un archivo que yo quisiera ver. Por ejemplo, si solamente quiero ver la primera columna, sería cat menos F1 y días, pues, ¿no? Y me muestra la primera columna, lunes, martes, si yo quisiera cambiar no sé, solamente la segunda columna, me muestra solo la segunda columna. Si quisiera ver las dos, puedo hacerlo así, o también me parece así. Ok, entonces para eso sirve el comando cat. También es útil cuando trabajamos con archivos donde tienen muchos varios campos y queremos centrarnos solamente en uno de los campos. ¿Sí? Acá hubo una confusión, creo, vi ahí en uno de los trabajos que me presentaron que estaban usándolo siempre con el D, con el D, por ejemplo, ¿no? Así, pero no, esto es cuando tenemos que separadores de tipo match, ¿no? Por eso cuando tenemos otro tipo de separación, por defecto es el tab, que es el que tenemos acá. Esto es una tabulación, y por eso lo separa automáticamente, ¿no? Si no tuviera, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? Del archivo de usuarios de Linux, estos sí tienen separadores en 2 puntos. Entonces aquí sí me sirve el cut menos el delimitador de 2 puntos, ¿sí? Y menos F para la columna 1, que me va a mostrar el nombre de los usuarios, que es, ¿no? Y acá está pues el nombre de los usuarios. Ahí sí aplica el término delimitador, ¿no? Pero en nuestro ejemplo no. Sí, hay que revisar eso nuevamente. Y por último vamos a ver el inodo. Bueno, los inodos son pequeños identificadores que tienen nuestros archivos y que para verlos necesitamos usar un comando. Por ejemplo, ls-i. O también podemos hacer usar ll, que ya sabemos que es un alias, -i. Y me va a mostrar, ¿no? En formato. En este caso, este número que aparece acá es el inodo de la carpeta o del archivo. Y este valor es único. ¿Ok? Es único. Por ejemplo, en nuestro archivo días, ¿no? Tiene el valor que termina en 750. Vamos a agregar un contenido al 750. A ver. Lo puedo hacer de varias formas. De hecho, ahorita vamos a hacerlo con echo. Echo que imprima una línea, no, por ejemplo, no sé, pues nueva línea. Y para direccionar al archivo hacemos el doble signo y lo ponemos a nuestro archivo días. Si nosotros nuevamente entramos a días, ojo, antes de entrar a días mejor les voy a mostrar cómo terminó el inodo de días. Terminaba en 750 y acá sigue en 750. Ok, no cambió. Vamos a ver si realmente se afectó la línea cada días. Y acá está nueva línea, ¿no? Nueva línea acá. De hecho ya lo agregué antes otra. Después vamos a crear otro archivo ya. Archivo 2. No sé, se me ocurre ponerle. Ya salimos. Ok, y vamos a hacer echo. No sé, pues nueva línea nuevamente. A archivo 2. Wow. Vamos a ver cómo está archivo 2, el inodo. Está en 938. Vamos a agregar 938 y ahora vamos a ver cómo quedó. Y permanece exactamente igual. Ok. Se dicen que el inodo almacena información de un directorio, como puede ser el owner, como puede ser el propietario, los permisos que tenga ese archivo. Son los metadatos del archivo, ¿no? Sí, el inodo contiene esa información dentro de, y lo almacena como un ID del archivo. Se dice que todos los sistemas de archivos tienen un número limitado de inodos, por ende
Eso quiere decir de que si tenemos un número muy grande de archivos, como puede ser el caso de los correos, ¿no? O bueno, en otra situación, un número grande de archivos puede que en algún momento, si cubrimos todos los inodos disponibles, ya no podamos crear más archivos, ¿sí? Bueno, acá he hecho... Ustedes tienen que modificar el archivo ahí y ver si este número cambia o ¿no? Luego tenemos que crear enlaces, ¿ok? Vamos a crear un enlace duro, le dicen al simplemente a crear un link. Por ejemplo, del archivo días voy a crear vamos a ver, vamos a hacer enlace duro, bueno, hard link mejor, ya suena mejor. Hard link. Y he creado, ¿no?, el días, ok, y el hard link está acá. Profesor, quiero ver cómo han quedado los nodos. A ver, vamos a ver. Días tiene un nodo que termina en 750 y hard link en 750. Si yo modifico hard link, ¿no?, he modificado hard link y vamos a ver si ha cambiado. Y se mantiene igual, ¿sí? De eso se trata. Ojo que hay un detalle y quiero que vean esto. Miren, los permisos que se definen por esta cadena son iguales, ¿no? Ok, ambos son archivos porque no me aparece de directorio. ¿Qué otro dato más? Tienen las mismas propiedades. El propietario es root, el peso es 286. Y algo importante en los enlaces duros o en los hard link es que si por ejemplo yo hace un momento modifiqué hard link, le agregué nuevo, eso como están digamos conectados esos archivos, tienen el mismo inodo, perdón, yo hago a días, entro a días y voy a ver si está. Miren, se creó nuevo. ¿No lo vieron? Nuevamente eco mensaje escrito al hardlink, al archivo hardlink, y quiero ver cómo está días, mensaje escrito al hardlink. O sea, todo lo que hay en uno se modifica en el otro, y lo mismo con días, ¿no? Vamos a, en este caso ya no ver el día, sino hardlink, y está ahí. O sea, es un archivo que de alguna forma está conectado con otro, que de tal forma que tiene el mismo inodo. Si yo escribo en uno, automáticamente escribo en el otro, ¿ok? Pero la desventaja, o si queremos llamarlo así, es que bueno, es un backup exactamente, ¿sí? Y es un backup exacto, ¿no? Tiene el mismo peso. Por lo tanto, si mi archivo pesa bastante, obviamente ese peso se va a duplicar en mi tamaño de disco, en el uso del disco. Otro detalle es usar los soft link o enlaces suaves, y esto es con -n. Nuevamente, en este caso lo voy a hacer sobre días y voy a poner soft link. Déjenme ver aquí. Ay, de verdad, no me acuerdo si está corriendo la grabación. Ya, soft link. Acá me equivoqué. Ya. Nuevamente, vamos a ver los inodos. El soft link, ustedes pueden ver acá, tiene el mismo inodo, ok, que el archivo original y que el hard link. ¿Sí? Acá hay algo curioso. Acá yo he creado el n-n y debe haber sido, esto está creado como está pesando igual, entonces eso es un hard link, lo que he creado sin querer. Vamos a eliminar, perdón, nuevamente, y vamos a crear el enlace suave, ¿okay? Y es así, usando -s.
Entonces acá vamos a Díaz Softlink nuevamente. Acá esto es la característica de un enlace suave, ¿no? Es como un acceso directo, ¿cierto? Acá sí me aparece a dónde está asociado. Y acá en tamaño, bueno, es un tamaño muy pequeño y de hecho es distinto al archivo original, ¿no? Y otro detalle importante es que miren, aparentemente, ¿no? Este archivo tiene todos los permisos. Y el inodo que tiene es distinto, ¿ok? Porque sus propiedades son distintas, como el caso de los permisos, ¿sí? Y aparte lo reconoce como si fuera otro archivo técnicamente. Entonces este L significa que es un enlace, o sea, es un link suave. Y por ejemplo, ¿qué pasaría si esto solamente lo puede escribir? A ver, esto lo puede escribir todo el mundo, ¿cierto? Sin embargo, el archivo original solo lo podía escribir root, ¿ok? El write solamente está para root. Si yo me cambio de usuario, no sé si mi usuario Juan existe acá. Sí existe. Ya estoy como usuario Juan, lo puedo ver aquí, ¿sí? Y por ejemplo, si yo quisiera como Juan, ahorita estoy como Juan, y quisiera editar ese archivo, pongo v y pongo softlink. Y miren, me sale permiso denegado. O sea, quiere decir que yo puedo escribir acá y me dice, no puedo escribir, y voy a tratar de guardarlo. ¿Y qué me aparece? No puede abrir el archivo para escribir. Quiere decir que aunque aparezca esto que tiene permisos hacia todos, igual hereda los permisos de su archivo original, que en este caso es Díaz. Y por ejemplo, Juan no puede escribir sobre Díaz porque no tengo derecho de escritura acá, ¿no? Más adelante vamos a ver, creo que en esta semana 4 vamos a ver lo que son los permisos, ¿sí? Bueno, eso sería todo. El video de hecho se extendió, quise ser un poco más enfático, bueno, para buscar los enlaces simbólicos. Digo find, busco en la raíz, con el atributo puedo poner nombre o con el atributo tipo. Estoy ahorita como Juan, por eso me sale bastantes errores de permiso denegado. Si entro como root, ahí la cosa cambia. Acá sí me encuentro. Bueno, de hecho me muestra un montón, ¿no? A ver. Ya lo encontró, está en la carpeta root softlink. Ya, bueno muchachos, espero haya sido de utilidad este video. Noten que todo el capítulo, lo que hemos visto lo he sintetizado en un video. Ustedes entren de repente a aquello que de repente no se pudo ver en clase o aquello que de repente quieran reforzar. Nos hemos olvidado de expresiones regulares. Esto sí es muy importante también. Eso es muy importante. Bueno, antes de terminar el video vamos a aplicar expresiones regulares. Cuando nosotros hacemos expresiones regulares en un archivo, existe todo un mapa de caracteres que podemos usar. En este caso, cuando queremos, por ejemplo, me voy al directorio etc, ¿ok? Y si quiero, por ejemplo, yo listar aquellos archivos que empiecen con C o D, entonces hago simplemente, bueno, si hago un ls, me muestra los archivos y las carpetas. Las carpetas en color azul y los archivos de color, bueno, de color blanco, los links de color, sí, de color medio celeste, bueno. Lo que ustedes pueden ver acá, en este caso, si yo utilizo ls asterisco, bueno, de hecho acá no lo van a poder ver muy bien, voy a mi carpetas de root y acá lo voy a hacer ls asterisco, miren, me muestra primero los archivos, el archivo do, harlink, este archivo de snore, bueno, y otros archivos acá, y luego me muestra los directorios, ojo, pero con los archivos debajo, todos los archivos. En este caso no tiene ningún archivo. Si tuviera un archivo en desktop, por ejemplo touch desktop y new, con eso he creado el archivo, nuevamente hago el asterisco y miren, acá me va a decir desktop, ya tiene new, ¿no?
Los filtros que usamos con el comando ls son filtros de Globin, ya así los conocen. Busquen Globin en Linux y le va a salir los tipos de filtros que se pueden hacer aquí. Aquí los filtros son muy distintos a los filtros de expresiones regulares que hemos visto en clase. Ahorita les explico una diferencia que lo van a tener más claro. Ahorita lo que quiero sintetizar es que cuando usamos Globin, ¿ok? Básicamente trabajamos con asterisco, usamos también el signo de interrogación para especificar un carácter específico. Por ejemplo, yo quiero, no sé, pues, días, y me aparece así, ¿no? Este asterisco, este signo de interrogación me reemplaza a la A, por eso me lo filtra. Bueno, básicamente eso, ¿no? Si quiero los que terminan en S, simplemente pongo asterisco y termina en S, una S al final, y va a mostrar, por ejemplo, días, ¿no? Documents termina en S, Documents es un directorio, Download es un directorio que termina en S y todos los directorios que terminan en S. Note que primero me salen los archivos y al final me salen los directorios, ¿ok? Si yo quisiera solamente ver los directorios y no días como archivo, entonces pongo -D y solamente me va a mostrar, en este caso, los directorios. Miren. Sí. No es raro, debería solo de mostrar lo que son directorios. ¿Sí? Debería mostrar solo lo que son directorios, porque la opción -D es directorios. ¿Sí? Pero bueno. Eso sería solo lo que son directorios. Bueno, igual vamos a trabajar un poco con los filtros. Los archivos, en este caso los directorios o archivos que empiecen con D, como pueden ver, desktop, días, documents, download. Y acá alguien me diría, profesor, pero miren, acá new no empieza con C o D. Es cierto, lo que pasa es que nosotros lo que filtramos acá son, digamos, los directorios o archivos de este nivel. New ya es un subarchivo de la carpeta desktop, entonces hasta ese nivel no filtra esta parte, ¿no? Estos filtros no sirven para filtrar el contenido de los directorios, solamente me muestra digamos, de este directorio los archivos que empiecen con C o D, y que, bueno, como le hemos puesto el asterisco, me va a filtrar pues todos los archivos que hayan debajo, detrás de esas carpetas, ¿sí? Luego vamos a ver, no sé si estamos copiando ahorita. Si estamos. Ok. Luego tenemos bueno, esto que debería mostrarme los directorios, que como les digo, en la mañana me estaba mostrando, pero ahora no sé por qué aparece esto. No debería aparecer. Bueno, luego para contar la salida, word count, que es WC word count menos L, el número de líneas, y me muestra son 4 líneas, y de hecho son 4 líneas o 4 palabras. Luego aquellos archivos que empiezan con la C, bueno, como les digo, es tan simple como hacer así, que empiecen con C, perdón. No hay archivos. Ahora vamos a ver etc. Acá sí hay archivos que empiecen con C. En fin. Listo. Acá solamente quiero mostrarles los comandos, los filtros que hemos hecho con grep, porque se difieren. Miren, si yo hago todos los archivos que empiezan con A, simplemente así, y después le digo a grep, oye grep, filtrame solamente aquellos archivos que, no sé, pues realmente empiezan con A. Entonces en grep el begin es con el sombrerito, y ya, así lo defino yo. Esto de acá es en expresión regular y esto es globing. Son cosas muy distintas. Con grep se utilizan expresiones regulares, y con globing solamente se utilizan este tipo de parámetros. De hecho, el más compuesto
lo que hacemos cuando queremos filtrar contenido de un archivo usamos expresiones regulares, y esto tiene una diversidad de escenarios. En cambio en Globing es más sencillo, es más reducido, pero tenemos que saber diferenciar que esto es que empiece con A en Globing y esto es que empiece con A en expresión regular, ¿no? Por eso me va a listar todos los archivos que empiecen con A, y acá la subraya la A porque es el inicio con la A de todos los archivos. Y así ustedes pueden poner de repente que empiece con A y que continúe con U, AU, y me empieza out, ¿no? ¿Sí? De repente ustedes dicen AU y cualquier letra que solo sea una. En este caso no hay, pero si yo pongo por ejemplo, no sé, pues unos 3, 4, 5, todos los archivos que tengan tamaño 5 caracteres, vamos a ver si hay. Filtra, perdón, que empiece. Vamos a ver aquí. Me faltó uno más. Out. Cometí un error. El signo de pregunta significa un carácter cuando hablamos de Globing, pero cuando hablamos de expresión regular los caracteres se reemplazan por el punto, o sea, su equivalencia. Por ejemplo, acá si pongo esto, por ejemplo ahí pongo todos los archivos que empiecen con AU y que tengan tamaño 6 caracteres. Pueden ver que se ha subrayado siempre en todos los archivos 6 caracteres, miren, que empiezan con AU, ok, y que tienen y que filtra de 6 caracteres hacia más, pues, ¿no? Sí, esa es la diferencia. Sí, es así como trabajan, y para mí es importante ahora que conozcan las diferencias entre una expresión regular y los que son parámetros Globing. Sí, eso sería todo el video. Voy a compartirles el video, voy a compartirles este archivo también, y bueno, eso sería todo conmigo esta vez. Gracias.